Buenas tardes, esta es la ayudantía número 4, Fundamentos de Economía, que equivale a la semana 4, que eso es del capítulo 10 al 12, o sea, el PPT 10 al 12, perdón. Si bien no los controles claramente son de lectura, igual sirven las ayudantías para aterrizar la materia, más que nada. Así que eso. eh, Como he dicho siempre, tengo un grupo de WhatsApp por sección, que les mandé el link por correo, si es que están acá los de mi sección. No los conozco del todo, la verdad. Fueron un poquito el primer día. También tengo un grupo de WhatsApp general por parte de la comunidad de Usage Premium, en el cual hay un montón de gente, hay ayudantes antiguos también, responden dudas, todo eso por si quieren, tienen consultas también. Últimamente no he estado tan activo porque, claro, no hay duda, pero eso más que nada. Ahora sí, ahora partamos con lo que corresponde a la ayudantía. Como saben, mi ayudantía son documentos y ejercicios numéricos. Bueno, más que numéricos, pueden ser también ejercicios estilo algebraico, porque sirven mucho mejor para entender cómo se realizan las demás cosas y cosas así. Aquí yo tengo dos comentes y dos ejercicios numéricos y eso más que nada. Partamos. Claro, y esta ayudantía igual va a ser más o menos cortita por el hecho de que no son tan... Yo creo que lo más largo en este caso serían los ejercicios numéricos, pero como un ejercicio numérico se mezcla con un comente, los demás van a salir rapidito. Entonces te va a salir mucho más rápido todo. Pero eso, ahora sí, partamos. Comente uno. Supongo que las preferencias de una persona vienen representadas por la función de utilidad u de x, y es igual a x por y. Con esto podemos asegurar de que si aumenta el precio del bien y, la cantidad óptima del bien x aumentará. Entonces, veamos, antes de ver si es verdadero o falso, veamos qué materia conlleva esta cosa. Partamos con la utilidad. ¿Qué es la utilidad? Es una puntuación numérica que representa la satisfacción que obtiene un consumidor de una cesta de mercado. Grado de satisfacción que tiene el individuo al consumir bienes económicos, que estos pueden ser limitados, y bienes libres, quien siempre tiene la tendencia a consumir más de un bien. O sea, básicamente, lo que te está diciendo esto es que tu satisfacción va a ser un valor. Por ejemplo, si en esta misma función de utilidad tu x vale 2 y tu y vale uno, tu satisfacción va a ser de 2, porque x por 2, o sea, 2 por uno es 2. Si tu x vale 100 y tu y vale 100, su satisfacción es 100% 10.000, por ejemplo. Y eso mide la utilidad, es un numerito. Entonces, claro, ¿qué me dice esto? Que, que todo eso depende de una cesta. ¿Y qué cesta se refiere? Se refiere a la cantidad de X y la cantidad de Y. Y claro, también te dice que siempre tiene la tendencia a consumir más de un bien. Claramente, si tú tienes la posibilidad de comer o consumir 100 de X y 100 de Y, tú no vas, claramente con una renta, tú no vas a elegir consumir 50 de X ni 100 de, y 100 de IVO. Al igual que el costo de oportunidad, vas a tratar de consumir lo más que puedas. En este caso, por eso te dice quien siempre tiene la tendencia a consumir más de un bien. Por eso más que nada. De la utilidad sale la función de utilidad. Es la relación matemática, o sea, una fórmula entre la utilidad y las variables que la componen, en la cual se asigna un nivel de utilidad a una cesta de mercado. Aquí estamos lo mismo. Si tomamos el ejemplo anterior, tenemos la función de utilidad U, ¿cierto? Y tenemos el bien X y el bien Y. Esto quiere decir que nuestra función de utilidad va a estar dada por X por Y. Pues también puede ser U X, Y es igual a X más 3Y, puede ser U igual a X, Y es igual a, no sé, X cuadrado y cubo y cosas así. Pero eso más que nada. No sé si hay alguna duda, consulta hasta el momento. Es como la combinación entre los bienes. Es muy similar al costo de oportunidad. Pero eso. ¿Hay alguna duda, consulta con lo dicho anterior? Recientemente, mejor dicho.
Ya, perfecto. Constanza dice que no. Y veo. Igual pueden reaccionar, no necesariamente pueden escribir en el chat. Pueden, si por ejemplo ponen una X en reacción, yo voy a entender que no hay dudas. O cuando si pregunto si se entendió, pueden poner un ticket o un dedito para arriba. Todo sirve. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, con eso me va a entender que claramente entendieron. Y ahora vamos a seguir. De la función utilidad aparece la utilidad marginal. Mide la satisfacción adicional que reporta el consumo de una cantidad adicional de un bien. O sea, me está diciendo aquí cuánto más me cuesta consumir más de un bien. Por ejemplo, yo consumo 10 unidades del bien X y quiero saber la utilidad marginal de esto. Entonces quiero saber cuánto me consume consumir una unidad más, o cuánto me cuesta consumir una unidad más, o mejor dicho, qué tanta satisfacción me entrega consumir una unidad más de ese bien. Ojo, puede entregarme una gran satisfacción, como puede hacer que me disminuya. Y de hecho, de ahí viene un ejemplo más adelante. Está la ley de utilidad marginal decreciente. La satisfacción adicional del consumidor disminuye a medida que se consume una mayor cantidad del bien. Y de hecho tenemos un gráfico. ¿Se dan cuenta? Te lo saqué directamente del PPT. Tenemos, José se sirve un café al cual le agrega azúcar. Tenemos un supuesto. La utilidad únicamente va a depender de un solo bien. Eso quiere decir que va a depender únicamente del azúcar. Tenemos que la función utilidad es únicamente una función f de x y como les dije anteriormente, depende únicamente del azúcar. En algunos de los casos depende de x y en este caso, para este ejemplo, solamente depende del azúcar, de una pura variable. La utilidad marginal va a estar dada por la derivada, en este caso la derivada normal de la función utilidad respecto al azúcar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Digamos que yo puedo ir, ¿cómo decirlo? Puedo ir agregando cucharadas de azúcar, por ejemplo, aquí está 0 cucharadas de azúcar, y aquí le puedo agregar una, por ejemplo. Aquí puedo hacer 2, aquí puedo hacer 3, y aquí puedo hacer 4. ¿Se dan cuenta? El 4 es el máximo. No, mentira, es para acá, es acá mejor dicho. Uno, 2, 3, 4, y aquí, por ejemplo, ya mi quinta cucharada de azúcar es lo que me entrega más satisfacción. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego una sexta? Una sexta. ¿Se dan cuenta? Va a ir bajando, va a ir bajando. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con los completos. Los completos son demasiado ricos. Pero cada uno tiene un cierto límite. Después de cierta cantidad de completos, una persona empieza así como decir, no, no quiero más. Yo no encuentro mi límite porque tampoco me he comido tanto. Pero por ejemplo, ya una persona, un random, su fue una completada, aportó harto, luego tiene harta plata, entonces comió hartos completos. Y llegó un punto que se comió 5 completos. Yo dije, ya, después, yo dije, el loco puede decir, ya, yo estoy lleno. Pero voy a ver si me puedo comer un sexto. El loco intenta comprarse un sexto, se lo come y se da cuenta que en vez de caerle bien, le cae mal. Entonces dice, ya quizás fue este. Se compró un séptimo y le cayó peor. Entonces, claro, se da cuenta, su satisfacción va a ir disminuyendo a medida que este tipo sobrepasó la cantidad límite que le entrega una satisfacción máxima. No sé si entendió el ejemplo o se entendió todo lo que acabo de explicar. Ya, perfecto. Veo que... ¿Quedó alguna duda o consulta por casualidad? ¿O ya fue un buen ejemplo el de los completos? Ya no queda ninguna duda. Ya, perfecto. Me alegro mucho que haya quedado claro. ¿Cuándo el día completo ya pasó? Hoy día perfectamente puedo haber comido completo porque salí a comer con mi polola y comimos sushi. Está demasiado rico el sushi. Ya. Entonces, vamos a seguir.
Tenemos distintas funciones de utilidad. Tenemos funciones de utilidad de complementos perfectos, sustitutos perfectos y estilo Cobb-Douglas. En este caso, en esta ayudantía yo me voy a enfocar en el estilo Cobb-Douglas. Le recomiendo mucho leer el PPT y leer las lecturas porque, claro, ahí especifican a más detalle las demás funciones de funciones de utilidad. Y claro, igual su desarrollo igual es similar, por decirlo de alguna forma, pero requiere estudio. Así que le recomiendo leerse las lecturas y los PPT si quieren complementar materia. Pero eso. Tenemos una función estilo Cobb-Douglas con todos los sujetos que dijo ya yo quiero mi función de utilidad sea así. Y se dan cuenta, es una multiplicación de factores. Tenemos A, que es una constante, es un numerito. Tenemos el bien X, tenemos el bien Y. Y los exponentes que acompañan a X y a Y respectivamente indican la importancia que le otorga el consumidor a los bienes X e Y dando una función de utilidad. Entonces, por ejemplo, si el exponente de X es 2 y el de Y es uno, claramente el bien X es más importante que el Y porque tiene un exponente mayor. Entonces el consumidor le da mucho más importancia a X en vez de Y. Uy, perdón. Pero eso. También tenemos lo que se llama recta presupuestaria. Tenemos, dados los precios absolutos de los bienes, PX y PI, y la renta del consumidor, R e I, pues R de renta y de ingreso, puede ser cualquiera de las dos, es posible definir una restricción de presupuesto. Los precios relativos, o sea, PX sobre PI, o sea, PI sobre PX, indican la relación a la que pueden sustituirse los dos bienes sin alterar una cantidad total de dinero gastada. O sea, por ejemplo, esta relación te va a indicar, ponte tú el estilo costo-oportunidad, mejor dicho. Por ejemplo, ya yo quiero reemplazar, por ejemplo, cierta cantidad de X para llevarla ahí, tengo que hacerlo según esto de acá. Si bien, claro, no he visto ningún ejercicio que hagan esto, ni lo usen, porque antes se utilizaba eso según, ¿cómo decirlo? Higgs y el Latsky, y por lo que veo no están en las PPT, al menos de la 10 a la 12, pero eso se vería más adelante, por decirlo de alguna forma. Era una forma de ver cuánto ingreso tenía que aumentar o disminuir para poder ocupar, tener la misma utilidad en base al cambio de precios o cambio de cantidades, mejor dicho, y el Latsky era algo similar. Ahí después igual pues, ustedes pueden investigarlo, ver la ayudantía que hice en 2023 y cosas así. También está la recta presupuestaria. Indica todas las combinaciones posibles de dos bienes en las cuales la cantidad total de dinero gastada es igual a la resta, ingreso. Y aquí tenemos un ejemplo de recta presupuestaria. Por ejemplo, tenemos R es igual a PX por X más PI por Y. Entonces, claro, esta combinación, esta operación matemática, indica el total del ingreso. Y entonces, claro, para que se cumpla bien todo esto, esto tiene que ser igual a este resultado. Que por ejemplo me dicen 1000 de ingreso y yo por ejemplo tengo que ver que cumpla esto. Entonces ponte tú me dicen ya 5 el valor de PX, tengo 100 X más eh, 50 por 8. No, mentira, nada que ver, por 10. Puta, no se ve nada. Cambia el color. Eso. Sería 100 por 5 más 50 por 10. Entonces, claro, ¿se dan cuenta? A un precio de 100 el valor de X, y a un precio de 50 li, si yo tengo que son 5 del bien X y 10 del bien Y, claramente se cumple la recta. Igual es, para los ejercicios numéricos es buena práctica y de hecho los profes lo agradecen y ponen puntaje así como, igual es un puntaje que no te dicen que está en la pauta, pero sí tienes que ponerlo. Tampoco, o sea, está en la pauta, pero ¿cómo decirlo? No te indican en algunos enunciados que tienes que colocarlo. Así que ojo ahí, ojo ahí. Entonces, donde R o la I es el ingreso nominal o la renta del consumidor, X son las unidades físicas del bien X y las unidades físicas del bien Y, PX y PI son precios absolutos de los bienes X e Y. Entonces,
No entendí bien, ¿no? Lo que a qué se refería. ¿Qué cosa? Que hay que poner. Ah, claro, mira. En el enunciado puede que no te indiquen que te digan verifica si se cumple, por ejemplo, creo que la ley de demanda. No me acuerdo si la ley de demanda o otra cosa. Verifica que se cumple la recta presupuestaria, por decirlo de alguna forma. El enunciado no te dice eso. Tú tienes que, por decirlo de alguna forma, se te tiene que ocurrir verificarlo, porque eso igual es puntaje por la pauta. A eso me refiero. ¿Y cómo se hace eso? Reemplazando los valores que te dan. Ahí después vamos a ver cómo obtener X6, porque normalmente te deben dar PX y te deben dar PY. Y un ingreso claramente. Pero X y Y, en este mismo, ¿cómo decirlo? En este mismo comentario vamos a averiguar cómo obtenerlo. Pero eso, ¿se entendió, Vicente? Sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, vamos a llegar a una parte que se llama el problema del consumidor. El consumidor va a buscar maximizar su satisfacción sujeto a su ingreso o a su renta. ¿Qué quiere decir eso? Matemáticamente hablando, vamos a maximizar su función de utilidad. Y la función de utilidad, acuérdense que entrega el nivel de satisfacción o utilidad sujeto a un PX por X más un PY por Y es igual a Y. Y esto claramente es la recta presupuestaria, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos ver esto? Podemos ver también el tema del óptimo del consumidor. El óptimo del consumidor se ve de la siguiente forma. Vamos a tener una igualdad que va a ser la pendiente, por ejemplo, entre los precios, va a ser igualado a la tasa marginal de sustitución. Y este de acá se llama principio, no, pues negro, principio X marginal. Entonces, esto nos va a ayudar a encontrar las funciones de demanda de X e Y, que son nuestros bienes. Con las funciones de demanda podemos obtener nuestros valores. Si es lo mismo, RMS es, si no me equivoco, es lo mismo que TMST. Yo la verdad no, no me lo aprendí con esos términos. Yo realmente hacía esto y listo. Entonces, claro, repito, esta igualdad, junto con la recta presupuestaria, nos van a ayudar a obtener las funciones de demanda. Sí, es que no, en el libro claramente va a salir así. Nos van a ayudar a encontrar las funciones de demanda y las funciones de demanda nos permiten ver el óptimo del bien X y el bien Y. Y gracias a eso podemos realizar este gráfico. Porque si se dan cuenta, aquí tenemos la recta presupuestaria, que es esta línea naranja, ahora yo la dibujé con rojo, y tenemos estas curvas que vendrían siendo las curvas de diferencia. El óptimo va a estar dado por nuestro punto O. Entonces, con la función de demanda, podemos obtener la cantidad de X óptima y la cantidad de Y óptima sujeto a un ingreso. Porque ¿qué pasa si nos pasamos? Digamos, por ejemplo, nuestro ingreso es de 1000 y nuestra cantidad óptima eh, supera los 1000. Claramente vamos a estar como en este punto, por ejemplo. Y no es la idea. O quizás no utilizamos bien todo y estamos acá. Tampoco es la idea, claramente. Entonces hay que ver bien al momento de obtener el óptimo. Si bien en este IoT no ahondé mucho en los tipos de curvas de diferencia, ni todo eso, los invito a igual a revisarlo en los PPT que hay en virtual, las lecturas también, que claramente las lecturas van a ahondar mucho más y detallar mucho más eso. Así que eso. Claro, ya que dice. Es decir, en el óptimo del consumidor se debe cumplir la condición de tangencia entre la curva de indiferencia y la recta presupuestaria, concretamente sus pendientes son iguales. Básicamente es como si estuviera calculando la tangente. Como si estuvierais derivando y calculando la tangente. Esta es tu función, por decirlo de alguna forma. De hecho, es tu función y esta es tu tangente. Y así.
por verlo así como una forma más simple. O sea, no simple, igual más matemática, mejor dicho. Entonces, veamos, po, ¿qué nos pedían en el comentario? Mucha materia. Supongo que las preferencias de una persona vienen representadas por la funcionalidad u de x, y es igual a x por y. Con esto podemos asegurar de que si aumenta el precio del bien y la cantidad óptima del bien x, o sea, y la cantidad del bien óptima del bien x aumentará. Comenta. Entonces, como les dije, para esto necesitamos obtener las funciones de demanda. Uy, para ver si nuestra función de demanda de x depende de del precio de y, si son bienes complementarios, sustitutos y cosas así. De hecho, a partir de esto mismo, con el tema de la elasticidad, no sé si ya lo vieron, se puede saber si son bienes complementarios o sustitutos. Eso en base a la elasticidad precio cruzada. Pero eso se ve más adelante. O sea, quizás ya lo vieron, porque igual, a ver, primera semana, 013. Creo que ya lo vieron. Creo. O lo están viendo quizás esta semana. Pero eso. Eh, ¿Cuál era la desarrollo. pregunta, profe? Lo de la elasticidad de la demanda, elasticidad de ingreso, elasticidad precio cruzado. No sé si ya lo vieron. O quizás lo vean esta semana. La elasticidad lo vimos hoy. Ya, entonces sí, lo van a ver esta semana. Ya ahí me estoy adelantando. Ya. Entonces, voy a agregar una hojita acá para empezar a desarrollar. Porque me gusta desarrollar a manito. Ya. Como les dije, todo parte de del principio aquí marginal, que es Px sobre Pi es igual a utilidad marginal de X, utilidad marginal de Y, ¿cierto? Entonces, la utilidad, como dije anteriormente, la utilidad marginal es una derivada. Y en este caso, utilizamos derivadas parciales. Las derivadas parciales, pues, hay, sé que hay mucha gente que quizás está dando fundeco sin haber dado cálculo 3 antes, porque pasa realmente. Entonces, quiero decir que las derivadas parciales son derivadas. Espérate, si una función tiene muchas variables, las derivas parciales te indican la derivada respecto a una variable, dejando a las demás, entre comillas, constantes, como numerito. Entonces, por ejemplo, si mi función de utilidad es u de x, y, ¿cierto? Es igual a x por y, la derivada parcial, que se simboliza con un símbolo parecido a una a, que de hecho ni mi a son derivas parciales, es la derivada parcial de u, ¿cierto? De x, y, respecto a una de las dos variables. Este caso sería respecto a x. ¿Qué quiere decir esto? Que es la derivada parcial de x por y sobre x. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Derivamos todo lo que tenga x sin tomar en cuenta lo que tenga y. ¿A qué me refiero con esto? Directamente, la derivada de esto respecto a x, derivamos x y esto lo dejamos como si fuera un número multiplicando. Por lo que la utilidad marginal de x sería y. Entonces, aquí yo puedo decir que la utilidad marginal de x es y. Y ahora nuevamente lo mismo, pero con y. O de x, como y, respecto a y, es igual a. Y claramente, contrario a lo anterior, es x, ¿cierto? Ya después las pruebas, por ejemplo, te pueden poner otros valores distintos a, a este más que nada. Te pueden poner como más exponente, pueden poner incluso exponente fraccionario, que igual es un, un enredo, la verdad. Yo me eché el intensivo de este ramo por no saber derivar bien un exponente fraccionario y tuve un error de arrastre inmenso.
a pesar que lo demás estaba bueno. Así que, ojo ahí, ojo ahí. Entonces, un eje Y es X. Y ahora podemos, uy, ya tenemos esto. Podemos seguir con esta igualdad. Me gustó. Eso. X por Y, o mejor dicho, utilidad marginal de X es igual a Px partido en Pi, ¿cierto? Y utilidad marginal de X es, ¿cómo decirlo? Era Y sobre X es igual a Px por Y, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, acá hay dos formas de realizar esto. Voy a explicar la forma en la que lo hago yo, pero igual voy a mencionar la otra. Nosotros podemos llegar a esta igualdad y, por ejemplo, pasar como en ecuaciones diferenciales, todo lo que tenga x a un lado, todo lo que tenga y al otro lado. En este caso, tenemos y pi es igual a px por x. ¿Por qué menciono esto? O sea, claro, quizás no sea tan exacto lo de pasar un lado y el otro, porque puede que no quede así. Así que ojito ahí. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros ahora, como nuestra utilidad está asociada a una recta presupuestaria, para encontrar las funciones de demanda, tenemos que reemplazar esta igualdad, o lo que consigamos de acá, en la recta presupuestaria. Igual a la recta presupuestaria, nosotros sabemos que es el ingreso es igual a px por x más pi por y. Entonces, claro, por ejemplo, si yo tengo que px por x es y por y, o y pi, yo puedo cambiar esto por y por pi. Y listo. Pero no siempre funciona. Por eso voy a explicar lo que hago yo. Lo que hago yo en estos casos es directamente despejar px o despejar pi. ¿A qué me refiero con eso? Si yo, por ejemplo, digo despejando pi, yo digo pi va a ser px por x sobre y, ¿cierto? Entonces, directamente, yo si lo reemplazo, ahora digo reemplazando en y, o sea, perdón, me va a quedar como y es igual a px por x más pi, que en este caso es px por x sobre y por y, ¿cierto? Dame un segundito. Ya. Entonces, claramente, yo puedo eliminar la y de acá, ¿cierto? Y me queda como y es igual a px por x más px por x, ¿cierto? Y esto es y es igual a 2 px por x. Y esto es. Y ahora estamos a punto de obtener la función de demanda. ¿Qué nos falta únicamente en este caso? Despejar la x. Despejo la x y me va a quedar como x demanda. El ingreso va a ser 2px y ya tenemos otra función de demanda. Ahora, con esto, ya hicimos una parte. Perfectamente podemos
eh, obtener la función de demanda del otro, pero no nos lo piden. ¿Por qué? Si se dan cuenta, nos están preguntando en el comente si aumento el precio del bien Y, aumenta la cantidad óptima del bien X. Pero consulta, sabiendo que Px es el precio de X y Py es el precio de Y, ¿el bien X depende del precio de Y? No, ¿cierto? Porque mi función de demanda de este bien únicamente depende, en este caso, del ingreso y del precio del bien X. Si por ejemplo calculamos la función de demanda del bien Y, nos va a llegar a algo similar, pero la diferencia va a ser 2p. Y claramente Y tampoco depende del precio del bien X. ¿Cómo sabemos si uno va a depender del otro? Eh, ¿Cómo sabemos si uno va a depender del otro? Únicamente con la electricidad precio cruzada que van a ver esta semana. Pero eso. Entonces, consulta, ¿el comentario es verdadero o falso? Chicos, ¿el comentario es verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Ya. ¿Están en lo correcto? El comentario es falso. En este caso, es importante conocer el concepto de la función de demanda, como ya te lo mencioné, que nos muestra el óptimo del consumidor para distintos niveles de precios y de ingresos. La función de demanda del bien X es la que está acá, y de hecho, se encuentra, nos dio lo mismo. Como podemos observar, en la función de demanda del bien X no aparece el precio del bien Y, por lo tanto, si aumenta el precio del bien Y, no pasa nada con la cantidad óptima del bien X. Consulta. ¿Hay dudas, preguntas respecto al desarrollo de esto? Ah, la pregunta, ¿cuál era? No la entendí bien. Supongo que las preferencias de una persona vienen representadas con la función de utilidad la X por Y. Con esto podemos asegurar que si aumenta el precio del bien Y, la cantidad óptima del bien X aumentará. Ah, ya, Te, ya te están entendí. preguntando si el bien X depende del precio de Y, básicamente. Ya. ¿Se entendió ahora sí el desarrollo de todo? Sí, Ya, perfecto. Entonces, ¿hay alguna duda o consulta? Por lo que veo, ¿no? Estaríamos listos con el primer comente. Ahora, si me dan permiso, tengo que subir un trabajo virtual. Se me olvidó. Está preguntando. Así que pausar grabación. ¿Hay alguna duda o consulta respecto al comente? ¿A la forma de desarrollar la función de demanda, todo eso? Veo que no. Entonces pasemos al segundo comente, que es igual un poco más simple que el anterior. Diferente. Comente 2. Si dos personas tienen las mismas preferencias, pero en el óptimo consumen canastas distintas, entonces alguna de estas dos personas estarían teniendo un comportamiento irracional. Irracional se refiere a, no sé, por alguna razón está consumiendo menos de un bien cuando realmente tiene que consumir más de un bien y cosas así. Comente. ¿Por qué digo que comente es un poco más simple? Porque únicamente depende de supuestos. ¿Y cuáles son los supuestos? Son los siguientes. Tenemos uno que es la racionalidad del agente económico. Ningún sujeto económico comprenderá de mutuo propio acciones que atenten contra su beneficio. Claramente no van a consumir, no sé, carne, comprar carne podrida, por decirlo de una forma, cuando puede comprar carne de lo más bien.
Tenemos dos, la indiferencia de las decisiones. El consumidor individual puede optar por alguna de las opciones que se le ofrecen, o bien puede declararse indiferente. Por ejemplo, tení, no sé, manzana, plátano, uva. Yo en lo personal soy más de la uva verde, por decirlo de alguna forma. Pero claro, si por ejemplo me ponen, no sé, brócoli, coliflor, acelga, cosas que no me gustan, claramente puedo, no puedo elegir ninguna. O sea, puedo no elegir alguna de las que ya están. Eso se refiere a ese segundo supuesto. 3. La transitividad de las decisiones. En general, el consumidor es coherente frente a la toma de decisiones. Tenemos canasta A, B y C. Si yo prefiero A en vez de B, y claramente prefiero B en vez de C, se va a cumplir que el consumidor, o yo mejor dicho, voy a preferir A en vez de C. A eso se refiere esa tercer supuesto. También tenemos el de insaciabilidad del individuo. Este se refiere a que, por ejemplo, tú no vas a elegir consumir menos de un bien cuando realmente puedes consumir más de ese bien. ¿A qué me refiero? Yo no voy a elegir, no sé, por decirlo de alguna forma, ya hablamos del tema de los completos, yo no voy a elegir comerme un completo si sé que me termino de saciar con 5, ¿cachai? Por decirlo de alguna forma. Yo no voy a elegir comer menos cuando puedo comer más, cuando puedo intentar saciarme. Y tenemos la transparencia del mercado. El consumidor siempre va a conocer toda la información relativa al bien y el mercado en estudio. O sea, va a haber información perfecta. Vas a saber cuánto va a costar el bien, vas a ver cuántos productos hay, vas a ver cuánto cuesta el competidor de tu mercado local y cosas así. Eso sería lo supuesto. Entonces, en base a eso, ¿el comento es verdadero o falso? Es falso, ¿Por qué? porque estaría atentando en parte a su bienestar, ¿no? Si hicimos que fuera irracional. A ver, veamos. Claro, podría ser, pero no te están diciendo cuánto puede consumir o que si está consumiendo, no sé, cosas malas, por ejemplo, ¿cachai? En este caso están diciendo que dos personas están consumiendo, tienen la misma preferencia de canasta, pero consumen en menor cantidad una de la otra, ¿cachai? Entonces, claro, aquí igual te están ocultando información, por decirlo de una forma, porque, mira lo siguiente, es falso. El problema de maximización ya es el problema del consumidor, básicamente. Es decir, la canasta óptima depende de las preferencias representadas por la función de utilidad, el ingreso y los precios que se enfrenta cada consumidor. Entonces, claro, te están diciendo que tienen la misma canasta y la misma preferencia, pero pueden presentar precios diferentes o pueden tener un distinto ingreso, ¿cachai? Por ejemplo, ya no sé, en Argentina, ¿cachai? Por ejemplo, tú y yo, Vicente, tenemos la misma preferencia, nos gusta el chocolate, por decirlo de alguna forma. El chocolate y, no sé, y la ramita. Aquí en Chile tú lo compras a, no sé, por ejemplo, así, muy, muy malo. A Luca cada paquete, ¿cachai? Luca el paquete de ramitas y Luca el paquete de chocolate. Pero yo en Argentina, ojalá ir a Argentina algún día, lo compro a 3 lucas cada uno, ¿cachai? Entonces, eso sería un, un problema que tengamos. Tenemos las mismas preferencias, pero no sabemos cuál es el precio al que se enfrenta cada uno. Igual también está el tema del ingreso. Por ejemplo, tenemos las mismas preferencias pero tu ingreso te lo permite, pero el mío no. ¿Cachai? Tu ingreso te permite comprar X cantidad de bien X y X cantidad del bien Y, pero mi ingreso no me permite comprar la cantidad misma del bien X y la misma cantidad del bien Y. No sé si se entendió. Mejor. Sí, Ya, perfecto. perfecto. Entonces, claro, no hay como información adicional que te permita indicar que realmente hay irracionalidad. Entonces, claro, si por ejemplo ya te dice que prefiere consumir carne podrida, y ahí recién hay, no sé, irracionalidad, ¿cachai? Pero eso. ¿Se entendió?
Sí, Ya, perfecto. ¿Y los demás? ¿Se entendió? Ya, perfecto. Ya. Como no veo dudas, dame un segundito. Vamos al siguiente ejercicio. Ya. Voy a darles. Este lo vamos a hacer en conjunto porque igual quiero que suelten la mano. No necesariamente esperen que yo lo haga. La A se puede realizar sin tomar en cuenta esto de acá. Que estoy rayando. Entonces voy a dar 10 minutos, yo creo, para que ustedes lo realicen. Y cuando pasen los 10 minutos, voy a volver a grabar. Así que nos vemos en 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos, así que vamos a realizarlo en conjunto. O sea, voy a realizarlo ahora yo para ver si llegamos a lo mismo que los demás. Entonces, desarrollo. Voy a hacerlo rápido, o sea, no tan rápido igual. La idea es que se entienda. Pero voy a, como ya expliqué cómo se obtiene la función de demanda anterior, vamos a hacerlo de a poquito. O sea, vamos a hacerlo más rápido. Entonces, nuestra función de demanda es 3x cuadrado y 3x cubo y, perdón. Eh, entonces, lo tiro marginal de x es igual a 9x cuadrado y, porque la derivada, la de y es 3x cubo. Entonces, el principio que imaginar en este caso es, sí se ve, sí se ve, es 9x cuadrado y que lo tiene marginal de x sobre 3x al cubo es igual a px sobre pi. ¿Se dan cuenta? Ahí yo puedo simplificar este x cuadrado, me quedaría únicamente x, y acá me quedaría 3. Entonces va a ser 3 y va a ser igual a x, igual a px sobre pi. Y aquí podemos hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Voy a despejar px y pi, teniendo que px va a ser 3 pi por i sobre px, y tenemos que px, no sé, perdón, pi va a ser px por x sobre 3i. Entonces sí, px por x, pues 3i. Sí, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Tenemos la recta presupuestaria, ¿cierto? ¿Qué va a ser? Px por x más pi por i. Entonces nosotros reemplazamos px, por ejemplo, va a ser i es igual a px, que es 3 pi por i sobre x por x más pi por i, ¿cierto? Y se dan cuenta que, al igual que el anterior, podemos simplificar algunas cosas. Estas x se nos van y me quedaría i es igual a 3 pi por i más pi por i. Y se dan cuenta, digo muchos, dense cuenta, me parece. Si les gusta el rap, me parece, o sea, el hot y fritas me parezco de toque. Eh, ¿Puedo juntar esto? Quería 4 pi por i. Y ahora si yo despejo y, me queda que la función de demanda de ahí va a ser el ingreso sobre 4 por el precio de ahí. ¿Y se dan cuenta? Normalmente en función estilo Cobb-Douglas, normalmente la función de demanda no depende del precio del bien, al contrario. Puede depender, en este caso normalmente depende del precio del mismo bien a estudiar. Por eso. ¿Llegaron a la misma función de demanda de ahí, por casualidad? sí. Ya, perfecto. ¿Y los demás, si es que lo hicieron?
Ya, perfecto, veo. Ahí de arriba, ya, perfecto. Ya. Vamos a hacer algo similar con el de X en este caso. Va a ser igual a. Ahora sí, reemplazo PI. En este caso va a ser PX por X más PI, que en este caso es PX por X, 3i por i. Y aquí nuevamente se me van las Y y va a ser igual a px por x más px por x sobre 3. Ahora, aquí lo que hago, no me gusta trabajar con fracciones, entonces trato de eliminarlas. Y eso se hace multiplicando por el denominador, el numerito para eliminarlo. Y me queda como 3i es igual a px por x más px por x. Perdón, aquí falta un 3. Si lo junto va a ser 3i es igual a px, perdón, 4 px por x. Y ahora esto me va a quedar como, eh, si despejo x, x de demanda va a ser 3 por el ingreso sobre 4px. Y tenemos lista la función de demanda de x. A los que la realizaron les dio lo mismo. Sí, Ya, perfecto. ¿Y a los demás también? Ya, perfecto. Y listo, esa era la. Eso pedían la. Ahora, el equilibrio del consumidor. El equilibrio del consumidor va a ser este punto de acá, que va a ser, por ejemplo, puede ser evaluando la cantidad óptima de X y la cantidad óptima de Y. Entonces, el equilibrio del consumidor, por ejemplo, sabiendo los precios que nos dieron anteriormente, donde PX va a ser 1, PI va a ser 5 y el ingreso va a ser 400. Entonces, PX va a ser 1, PI va a ser 5 y el ingreso va a ser 400. Que si queremos obtener las cantidades óptimas de cada uno, reemplazamos estos datos en la función de demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que para la EDI, por ejemplo, sabemos que el ingreso es 400, que 4 por el precio de EDI, y el precio de EDI ¿cuánto es? 5. Entonces sería 400 dividido 20 y esto es 20. Entonces la cantidad óptima de EDI es 20. Ahora lo mismo pasa con X. X va a ser 3, ¿cierto? Por 400 sobre 4 por el precio de X, que es 1. Sería 1200 sobre 4. Y esto es 300. O sea que la cantidad óptima de X es 300. Verifiquemos la recta presupuestaria. Sabemos que el ingreso es 400, ¿cierto? Que el precio de X es 1, que X es 300, más que el precio de Y es 5 y que X es, o sea, que Y es 20. 300 más 100, 400. ¿Se dan cuenta? Si se cumple la recta presupuestaria. Se cumple la restricción, mejor dicho. Pero eso. No sé si hay alguna duda, consulta con eso. Aún no terminamos, por ejemplo. Aún no terminamos. Veo que no hay dudas. profe, Entonces, dime, perdón. eso que hicimos ahora, ¿cómo se llama? ¿Esto? El punto ideal era, dijo, Que la cantidad óptima. la cantidad de óptima, ya. Cantidad óptima del bien Y y la cantidad óptima del bien X.
Ya, gracias. No de qué. Entonces, eh, ahora, como tenemos eso, podemos ver cuánta utilidad de satisfacción tenemos. La demanda, sí, demanda marcialina es lo mismo que función de demanda. Bastián. Entonces, la función de utilidad, x, y, si lo reemplazamos en 300 y en 20, nos da que sería 3, no mentira, si es 3 por 300 al cubo por 20. Y esto es, me acuerdo que da un número grande. 3 por 300 por 300 por 300 por 20. Sí, sí, me acordaba que da un número grande esta cuestión. Esto da 1,120 1620 millones. Y ahora nos falta graficar. Sabemos que el gráfico es, tenemos una recta presupuestaria, ¿cierto? Tenemos un punto de equilibrio que digamos, este es el bien x, el bien y. Entonces, el equilibrio sería 300 en x con 20 en y. Y la curva de indiferencia nace del punto de acá. Ahí sí. ¿Y qué mide la curva de indiferencia? La satisfacción. Entonces, con ese equilibrio, lo que te entrega es que la utilidad es 620.000.000. Ahí sí. Ahora, ¿qué nos falta del gráfico? Estos puntos. ¿Y cómo se obtienen? Dividiendo el ingreso por el precio del bien. En este caso, como estamos en el eje X, es respecto al precio de X. Y aquí, como estamos en el eje de Y, es respecto al precio de Y. Entonces, claro, sabemos que el ingreso es 400 y que PI es 5. Y esto me da 80. O sea, este punto de acá es 80. Y aquí lo mismo. 400 dividido 1. Eso quiere decir que este punto de acá es 400. Y así tenemos listo el ejercicio completo. No sé si hay alguna duda, consulta con el desarrollo de este. ¿Qué hizo en los extremos? Únicamente obtuve los límites de la recta presupuestaria. Ver dónde chocan el eje X y el eje Y, mejor dicho. Fue lo único que hice. Igual para el gráfico no te lo piden, pero los profes agradecen también. O sea, rara vez te lo piden. Mm, ya. Ya, pero eso, no sé si hay alguna duda, consulta con el desarrollo completo. ¿No? Ya, perfecto. Bueno, me alegro que haya quedado claro. ¿Por qué lo digo? Porque el siguiente ejercicio es similar, pero con valor algebraico. Ahora ya sabemos obtener función de demanda, y de hecho la A la vimos en esta parte. Así que, nuevamente, como quiero que suelte la mano, lo voy a dejar de 10 a 15 minutos, porque este igual es un poco más tedioso. ¿Por qué? Porque es muy algebraico. Igual me equivoqué varias veces en hacerlo. Así que eso, volvemos de 10 a 15 minutos. Deme un segundito. Voy a usar la grabación. Como ya pasó tiempo, la verdad no sé cuánto, no estuve contando. Vamos a hacerlo al tiro.
Para la A te estoy preguntando qué representa A, X, Y, alfa y beta. Eso lo sabemos viendo esto de acá. Entonces, X e Y sabemos que son los bienes. A es un numerito, es una constante. Y C y D, o mejor dicho, alfa y beta respectivamente, es la importancia relativa que le toca al consumidor a los bienes X e Y dado una función de utilidad. Eso sería únicamente. Básicamente eso no... Tenemos la respuesta de todo eso aquí. Pero eso. No sé si hay alguna duda consulta con esa parte. Al menos con Ah, esa profe, parte. ¿Cómo, cómo? profesor, ¿puede repetirlo no, por favor? Ya. X e Y. X e Y son los bienes X e Y básicamente. Eso es lo que identifican. A es una constante, es un número. Y alfa y beta es la importancia que le da el consumidor a los bienes X e Y respectivamente. Eso es nomás. Gracias. Ya. Y ahora, vamos a la B. Vamos a Mm, hacerlo rapidito porque igual se hace de la misma forma que las anteriores. Y para no que no dure tanto la ayudantía, la verdad. Porque igual hace calor. Y no sé, tengo que tomarme algo frío. Y espero que ustedes tampoco estén pasando calor, la verdad. Ya. Entonces, sabemos que la función de utilidad es eh, A por X alfa por Y beta. Entonces, directamente, utilidad marginal de X, diríamos respecto a X, es A por alfa por X alfa a la menos uno por Y beta. La de Y es similar, pero con beta. A por beta X alfa por Y a la beta menos uno. ¿Por qué? Porque la derivada se le baja el exponente anterior y se le resta uno. Es lo mismo. Entonces, haciendo UMGX es igual UMGI es igual PX sobre PI. Entonces, reemplazando, tenemos que es A alfa X alfa menos uno y beta es igual a eh, PX sobre A beta X alfa por Y beta menos uno sobre PI. Aquí se me va a enlazar. Voy a empezar al tiro a trabajar con los exponentes. Este exponente pasa arriba restando por propiedad de potencia de igual base. Y aquí pasa lo mismo. Entonces quería como alfa, x alfa menos uno menos alfa, que correspondería a este alfa, por y beta menos beta menos uno, que correspondería a este beta menos uno. Todo esto sobre beta es igual a px sobre pi. Y aquí se dan cuenta, se nos van a los alfas y aquí se me van los betas. Por lo que daría algo como eh, alfa x a la menos uno por y a la uno básicamente, sobre beta. Y es igual a px sobre pi. Y esto, el x puede pasar abajo, beta x. Es igual a pi, no, perdón, px, pi. Entonces, eh,
Eh, ahora, de nuevo lo mismo. Despejamos px, que en este caso me da que es alfa pi por i sobre beta x. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Y pi, que en este caso es beta px por x sobre alfa i. Y ahora la recta es lo mismo. Px por x más pi por i. Reemplazamos px en este caso primero. Es igual alfa pi por i sobre beta x por x más pi por i. Se me van las x y me quedaría como y sería igual a alfa pi por i beta más pi por i. Y de la misma forma, no me gusta trabajar con fracciones, entonces directamente yo puedo multiplicar por beta, ambos lados de la igualdad, y se me va la fracción. Quedaría como beta i es igual a alfa pi por i más beta pi por i. Y aquí básicamente yo puedo factorizar por pi por i. Me diré como beta i igual pi, no, perdón, beta i, pi por i, alfa más beta. Y ahora yo puedo obtener mi función de demanda despejando i, que en este caso sería i de demanda, va a ser beta i sobre pi por alfa más beta. Y tengo lista la función de demanda de i. No sé si hay alguna duda o consulta con esto. ¿Llegaron a lo mismo? ¿Por casualidad? ¿O les costó al ser algebraico? Como que te bloqueas un poco Sí, cuando es así. ¿cierto? Es que el tema es de hecho, esta pregunta es similar a una que salió en una PEP. Que yo tampoco no la pude resolver en ese caso, cuando la primera vez que di el ramo. Porque claro, la de la IVA era muy rara. Y de hecho el desarrollo completo del ejercicio completo, de las 5 o 6 incisos que eran, igual eran medio ahí. Porque es puro algebraico. Pero eso, esta es la función de demanda. Y de hecho, la función de demanda del bien X es similar. La única diferencia es que los betas, el beta del ingreso cambia un alfa y en vez de PI es PX. O sea, llegamos a X de demanda es alfa ingreso sobre PX alfa más beta. Si quieren pueden realizarlo, vamos a llegar a lo mismo. Y de hecho les voy a comentar algo. Estas dos funciones de demanda, se podría decir que de aquí se obtiene cualquier función de demanda si te dan los valores de alfa, beta y los precios. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, aquí me están diciendo, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, está diciendo que alfa es 3, beta es 1, pi es... Y... Sí, tenemos px. O sea, sabiendo alfa y beta tenemos la función de demanda. Aquí si reemplazo, sabemos que alfa era 3 y beta era 1. Si reemplazo aquí, alfa era 3, o sea, beta era 1, sería el ingreso sobre pi 3 más 1. Sería y demanda, sería el ingreso sobre 4 pi. Y consulta esto de acá y partido en 4 pi. ¿Es lo mismo de acá? ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo? Si trata de hablar, Bastián, te tiene el micrófono silenciado, pero no se escucha, en caso, por si acaso. Estás desmuteado, pero no se te escucha.
Ah, vale, vale, vale. Ya, ya. Ya, pero se entiende, se entiende. ¿O no? ¿Da el mismo función de demanda? Ya, perfecto. Y de hecho, lo mismo pasa con X. Si reemplazo los valores de X acá, o sea, alfa y beta, llegamos a lo mismo. Y de hecho, esta cuestión sirve para comprobar si la función de demanda que hiciste está en lo correcto. Ojo, comprobar. Es distinto a hacer todo con esto. No es la idea. Estas fórmulas generales, por decirlo de una forma, sirven para comprobar si la función de demanda que tú hiciste está en lo correcto. Pero eso. Y estaríamos con la ayudantía al día de hoy. No sé qué les pareció. Estuvo buena, profe. Ya, vale, vale, vale. Me alegro mucho. Estaríamos. A grabar.